Marido humilla a su esposa y la echa de casa. Ya no te quiero aquí. Lo que hizo lo dejó mudo. Los platos se estrellaron contra el suelo con un estruendo que hizo eco por toda la cocina. Valentina López se quedó paralizada, con las manos temblorosas sosteniendo aún el último plato que no había caído. Sus ojos se llenaron de lágrimas, mientras Carlos Eduardo González la miraba con una expresión de desprecio tan cruel que le atravesó el alma como una daga filosa. «Eres una inútil, Valentina. No sirves para nada», le gritó su esposo con el rostro enrojecido por la ira. «Mírame cuando te hablo, ya no te quiero aquí». Pero esta escena que acabas de presenciar no es el final de nuestra historia, querido espectador. Es apenas el momento en que todo se derrumba para Valentina. Para entender cómo llegamos hasta aquí, necesitamos regresar al principio, cuando la vida de esta mujer parecía perfecta desde afuera. Por cierto, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. ¿Desde México, desde España o tal vez desde algún otro país de habla hispana? Nos encanta leer sus comentarios y saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo. Ahora sí, regresemos al inicio de esta historia que te va a quitar el aliento. Todo comenzó hace 5 años, cuando Valentina López era una mujer completamente diferente. A los 28 años, ella era una contadora exitosa que trabajaba en una de las firmas más prestigiosas de la Ciudad de México. Sus ojos brillaban con la pasión de quien había encontrado su vocación verdadera. Los números no eran solo cifras para ella, eran historias que contaban el éxito o fracaso de las empresas, y Valentina tenía el don de descifrar esos relatos financieros como si fuera una detective experta. En aquellos días, Valentina llegaba a su oficina cada mañana con una sonrisa en los labios y una elegancia natural que hacía que todos voltearan a verla. Llevaba el cabello castaño siempre perfectamente peinado. Sus trajes sastre le quedaban como si hubieran sido hechos especialmente para realzar su figura esbelta, y sus zapatos de tacón resonaban con seguridad por los pasillos de la empresa. Era respetada por sus colegas, admirada por sus jefes y tenía un futuro prometedor por delante. Fue precisamente en esa oficina donde conoció a Carlos Eduardo González. Él llegó como cliente de la firma, buscando servicios de auditoría para su empresa de construcción que, según él, estaba creciendo a pasos agigantados. Carlos Eduardo era un hombre de 35 años, alto, de complexión robusta, con una sonrisa que parecía encantadora y una forma de hablar que inspiraba confianza. Vestía trajes caros, conducía un BMW último modelo y tenía esa seguridad que solo dan los negocios prósperos. Durante las primeras reuniones de trabajo, Carlos Eduardo no podía quitar los ojos de Valentina. Ella, por su parte, se sentía halagada por la atención de un hombre tan exitoso y aparentemente maduro. Él la invitaba a desayunar después de las juntas, le enviaba flores a la oficina y le decía palabras que le llegaban directo al corazón. «Valentina», le decía con voz suave y convincente, «nunca había conocido a una mujer tan inteligente y hermosa como tú. Eres perfecta en todo lo que haces». Los compañeros de trabajo de Valentina comentaban en voz baja que Carlos Eduardo parecía completamente perdido por ella. Y la verdad es que Valentina también estaba cayendo bajo el hechizo de este hombre que parecía tenerlo todo: éxito, dinero y una aparente adoración por ella que la hacía sentir como la mujer más especial del mundo. El noviazgo fue un cuento de hadas. Carlos Eduardo la llevaba a los restaurantes más exclusivos de la ciudad, le regalaba joyas costosas y planeaba escapadas románticas a destinos paradisíacos. Le hablaba de sus sueños de formar una familia, de construir un imperio juntos, de darle una vida llena de lujos y comodidades. Valentina se sentía como si hubiera ganado la lotería del amor. Pero había algo que Carlos Eduardo repetía constantemente durante esos meses de cortejo. Algo que en aquel momento sonaba romántico,
pero que después se convertiría en una trampa dorada. Mi amor, le decía, mientras la abrazaba después de hacer el amor, cuando nos casemos, quiero que dejes de trabajar. Quiero cuidarte, mimarte, darte todo lo que mereces. Una mujer como tú no necesita matarse trabajando. Yo voy a ser tu proveedor, tu protector. Valentina sentía que el corazón se le derretía cada vez que escuchaba esas palabras. En una sociedad donde tantas mujeres luchaban por balancear el trabajo y la familia, tener un hombre que quisiera hacerse cargo de todo parecía un sueño hecho realidad. Además, Carlos Eduardo le prometía que podría retomar su carrera cuando quisiera, que él solo quería asegurarse de que ella tuviera la opción de ser feliz sin preocupaciones. La boda fue espectacular. Carlos Eduardo no escatimó en gastos para hacer de ese día algo inolvidable. El vestido de Valentina costó más de lo que ella ganaba en 3 meses. El banquete se realizó en uno de los hoteles más lujosos de la ciudad, y la luna de miel fue un viaje de 1 mes por Europa. Valentina se sintió como una princesa de cuento de hadas, rodeada de lujo y del amor aparentemente incondicional de su nuevo esposo. Los primeros meses de matrimonio fueron exactamente como Carlos Eduardo había prometido. Él se iba temprano a trabajar y regresaba por las tardes con regalos para su esposa. Valentina decoró su nueva casa con todo el cariño del mundo, aprendió a cocinar los platillos favoritos de su marido y se dedicó a crear el hogar perfecto. Carlos Eduardo la colmaba de elogios, le decía que era la mejor esposa del mundo y parecía genuinamente feliz de tenerla esperándolo cada día. Pero conforme pasaron los meses, Valentina comenzó a notar pequeños cambios en el comportamiento de su esposo. Los elogios se volvieron menos frecuentes, y cuando ella intentaba contarle sobre su día o compartir alguna idea, Carlos Eduardo parecía distraído o simplemente no le prestaba atención. Las conversaciones profundas que solían tener durante el noviazgo se convirtieron en intercambios superficiales sobre la comida, los quehaceres de la casa o los problemas del trabajo de él. Valentina intentó convencerse de que era normal. Después de todo, habían pasado de la etapa de enamoramiento a la vida matrimonial real, pero en el fondo de su corazón comenzó a sentir un vacío que no sabía cómo llenar. Los días se le hacían largos y repetitivos. Despertaba, preparaba el desayuno, limpiaba la casa, veía televisión, preparaba la comida, esperaba a que Carlos Eduardo regresara, cenaban, veían un poco de televisión juntos y se iban a dormir. Al día siguiente, todo se repetía exactamente igual. Fue entonces cuando Valentina empezó a extrañar su trabajo. Extrañaba la sensación de logro que sentía cuando resolvía un problema contable complejo. Extrañaba las conversaciones inteligentes con sus colegas. Extrañaba sentirse útil y productiva. Pero cada vez que le mencionaba a Carlos Eduardo que tal vez podría buscar un trabajo de medio tiempo o incluso hacer trabajos freelance desde casa, él reaccionaba de manera negativa. ¿Para qué quieres trabajar, mi amor?, le decía con una sonrisa que ya no parecía tan cariñosa como antes. Te doy todo lo que necesitas. Además, yo necesito que estés aquí, cuidando de nuestro hogar. Una esposa trabajadora descuida a su marido, y yo no quiero sentirme abandonado. Las palabras de Carlos Eduardo sonaban razonables en la superficie, pero había algo en su tono que hacía que Valentina se sintiera pequeña, como si sus deseos y ambiciones no fueran importantes. Cuando ella insistía, él se ponía más serio y le recordaba todo lo que había sacrificado por ella, todos los lujos que le daba y lo desagradecida que sonaba al querer más de lo que ya tenía. Gradualmente, Carlos Eduardo comenzó a mostrar una faceta de su personalidad que Valentina nunca había visto durante el noviazgo. Cuando llegaba del trabajo de mal humor, en lugar de guardarse sus frustraciones, las descargaba en su esposa. Si la comida no estaba exactamente como a él le gustaba,
Si la casa no estaba impecable o si Valentina no estaba de humor para intimidad, Carlos Eduardo se molestaba y le hacía comentarios que la lastimaban profundamente. «Mira nada más», le decía con sarcasmo cuando encontraba aunque fuera una mota de polvo en algún mueble. «Para lo único que sirves y ni eso puedes hacer bien». O cuando Valentina se quejaba de sentirse sola durante el día. «Sola, tienes todo lo que cualquier mujer querría tener. Deja de ser tan dramática y agradece lo que tienes». Estos comentarios comenzaron a afectar profundamente la autoestima de Valentina. La mujer segura y exitosa que había sido parecía estar desapareciendo poco a poco, reemplazada por alguien que constantemente dudaba de sí misma y buscaba la aprobación de su marido para sentirse valiosa. Fue durante esta época de confusión y dolor emocional que Valentina tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Una tarde, mientras caminaba por el centro comercial sintiéndose vacía y perdida, vio un anuncio sobre clases nocturnas de contabilidad avanzada en un instituto técnico cercano. Algo dentro de ella se encendió como una llamita que había estado a punto de apagarse. Sin pensarlo dos veces, Valentina entró al instituto y se inscribió en las clases. Le dijo a la recepcionista que mantuviera su información confidencial porque se trataba de una sorpresa para su esposo. En realidad, Valentina sabía que Carlos Eduardo no aprobaría que ella tomara clases, pero por primera vez en meses sintió que estaba haciendo algo por ella misma. Las clases nocturnas se convirtieron en el refugio secreto de Valentina. 3 veces por semana le decía a Carlos Eduardo que iba a visitar a su hermana o que tenía citas médicas, y en su lugar se dirigía al instituto. Ahí, rodeada de números, balances y estados financieros, Valentina volvía a sentirse viva. Sus profesores la elogiaban por su capacidad analítica, sus compañeros de clase la buscaban para formar equipos de trabajo, y ella redescubría la pasión que había dejado dormida. Durante los descansos de las clases, Valentina a menudo reflexionaba sobre su vida. Se daba cuenta de que había cambiado mucho desde que se casó, y no precisamente para mejor. La mujer independiente y segura de sí misma había sido reemplazada por alguien que caminaba de puntitas en su propia casa, tratando de no molestar a su esposo y viviendo para complacerlo. Pero las clases le estaban devolviendo algo de su identidad perdida. Cada noche que regresaba a casa después de estudiar, se sentía un poco más como la Valentina de antes. Guardaba sus libros y apuntes en un lugar secreto del closet, y cuando Carlos Eduardo le preguntaba por qué llegaba tarde, ella había perfeccionado sus excusas. Carlos Eduardo, por su parte, parecía cada vez más irritable y menos interesado en su esposa. Sus comentarios hirientes se volvieron más frecuentes y comenzó a compararla constantemente con otras mujeres. Cuando veían televisión juntos y aparecía alguna actriz o modelo, él hacía comentarios como «Mira, eso sí es una mujer que se cuida» o «a diferencia de otras que se han dejado ir completamente». Valentina sabía que esos comentarios iban dirigidos a ella, aunque Carlos Eduardo nunca lo dijera directamente. Había subido algunos kilos desde que se casó, principalmente porque su vida sedentaria y su tristeza emocional la llevaban a comer más de lo normal. Pero en lugar de apoyarla o motivarla de manera constructiva, Carlos Eduardo la hacía sentir avergonzada de su cuerpo y de sí misma. La situación llegó a un punto crítico una noche de viernes. Carlos Eduardo había invitado a sus amigos de la empresa constructora a cenar en casa. Valentina se había esforzado toda la semana preparando el menú perfecto, limpiando la casa hasta que brillara y comprando los mejores vinos para acompañar la cena. Quería que Carlos Eduardo se sintiera orgulloso de ella. Quería demostrarle que era una buena esposa y que merecía su amor y respeto. Los invitados llegaron puntuales. 3 hombres de negocios con sus respectivas esposas.
todos vestidos elegantemente y con esa actitud de superioridad que caracteriza a quienes se creen exitosos. Valentina los recibió con una sonrisa genuina, les ofreció bebidas y se aseguró de que se sintieran cómodos en su hogar. Durante la cena, la conversación giró principalmente en torno a los negocios de construcción, los contratos gubernamentales y las oportunidades de inversión. Valentina escuchaba atentamente y en un momento dado se atrevió a hacer un comentario sobre algunos aspectos financieros que había notado en las conversaciones, aplicando los conocimientos que había adquirido en sus clases secretas. «Perdón por interrumpir», dijo Valentina con voz suave pero segura. «Pero por lo que están comentando sobre el flujo de efectivo en proyectos de construcción, ¿no sería más conveniente manejar un sistema de contabilidad por proyectos que les permita tener un control más preciso de los costos directos e indirectos?» Los invitados se quedaron en silencio por un momento, sorprendidos de que la ama de casa tuviera conocimientos sobre temas financieros. Uno de ellos, el señor Ramírez, sonrió con aprobación y dijo: «Vaya, Carlos Eduardo, tu esposa sabe de lo que habla. Eso es exactamente lo que necesitamos implementar en nuestras empresas». Valentina sintió una oleada de satisfacción y orgullo. Por un momento, se sintió como la profesional competente que había sido antes de casarse, pero su alegría duró poco. Carlos Eduardo la miró con una expresión que ella no supo interpretar en ese momento, una mezcla de sorpresa, molestia y algo que parecía ser humillación. El resto de la cena transcurrió sin más comentarios de Valentina. Ella se dedicó a servir, a recoger platos y a asegurarse de que todos estuvieran cómodos, pero podía sentir la tensión que emanaba de su esposo. Cuando los invitados se fueron, alrededor de las 11 de la noche, Valentina se sintió exhausta, pero satisfecha. Había sido una cena exitosa, los invitados habían elogiado su comida y su hospitalidad, y ella había demostrado que no era solo una ama de casa decorativa. Pero Carlos Eduardo tenía otros planes para esa noche. Tan pronto como se cerró la puerta detrás del último invitado, su expresión cambió completamente. Se quitó la corbata con movimientos bruscos y se dirigió hacia Valentina con pasos firmes y una mirada que ella nunca había visto antes. «¿Qué diablos fue eso, Valentina?», le preguntó con voz controlada pero cargada de ira. «¿A qué te refieres, mi amor?», respondió ella, genuinamente confundida. «¿A qué me refiero?». Carlos Eduardo alzó la voz, haciendo que Valentina diera un paso hacia atrás. «Me refiero a que te pusiste a dar cátedra de contabilidad como si fueras una experta. Me hiciste quedar en ridículo frente a mis socios». Valentina sintió como si le hubieran dado una bofetada. No entendía por qué su comentario, que había sido bien recibido por los invitados, había molestado tanto a su esposo. «Carlos Eduardo, yo solo quería ayudar. Pensé que...» «¡Tú no piensas nada!», la interrumpió él con crueldad. «Tú no sabes nada de negocios. Solo eres una ama de casa que se cree muy lista. Me avergonzaste frente a gente importante». Las palabras de Carlos Eduardo cayeron sobre Valentina como una lluvia de piedras. Cada una de ellas la lastimaba profundamente, pero lo que más la dolía era la injusticia de la situación. Ella había tratado de contribuir a la conversación de manera constructiva. Había demostrado conocimiento real y en lugar de sentirse orgulloso de tener una esposa inteligente, Carlos Eduardo se sentía amenazado. «Además», continuó él, caminando de un lado a otro como un león enjaulado, «¿de dónde sacaste esos conocimientos? ¿Desde cuándo sabes tanto de contabilidad por proyectos?». Valentina sintió que el corazón se le aceleraba. Era la pregunta que había estado temiendo desde que empezó a tomar las clases nocturnas. Su primera reacción fue mentir, inventar alguna excusa sobre haber leído artículos en internet o haber visto programas de televisión sobre negocios. Pero algo dentro de ella, tal vez la dignidad que había empezado a recuperar en sus clases, le impidió seguir mintiendo.
He estado tomando clases de contabilidad, admitió con voz temblorosa, pero firme. El silencio que siguió a esta confesión fue ensordecedor. Carlos Eduardo se quedó paralizado por un momento procesando la información. Luego, su rostro se transformó en una máscara de furia que Valentina nunca había visto antes. ¿Qué has estado haciendo qué?, preguntó con voz peligrosamente baja. Clases nocturnas de contabilidad avanzada, repitió Valentina, esta vez con un poco más de seguridad. 3 veces por semana en el Instituto Técnico. Lo que pasó después fue como si alguien hubiera abierto las compuertas del infierno. Carlos Eduardo explotó en una furia tan violenta que Valentina temió por su seguridad física. Él comenzó a gritarle con palabras que ella nunca pensó que escucharía de labios de su esposo, palabras que la atacaban como mujer, como esposa y como ser humano. Eres una mentirosa, una falsa. Todo este tiempo me has estado mintiendo en mi cara, le gritaba mientras caminaba hacia ella con pasos amenazantes. ¿Y para qué? Para hacerme quedar como un idiota frente a mis amigos. Valentina intentó explicarle que no había sido su intención hacerlo quedar mal, que simplemente quería mantenerse activa intelectualmente, que necesitaba sentirse útil y productiva. Pero Carlos Eduardo no quería escuchar explicaciones. Él estaba convencido de que todo había sido un plan para humillarlo y desafiarlo. «Desde mañana se acabaron esas estúpidas clases», le gritó. «Y como castigo por mentirme, te vas a quedar en esta casa sin salir hasta que yo decida que has aprendido la lección». Valentina sintió como si le hubieran arrebatado el oxígeno de los pulmones. Las clases eran lo único que la mantenía cuerda, lo único que le daba esperanza y propósito. La idea de perderlas la llenó de una desesperación que nunca había experimentado antes. «Por favor, Carlos Eduardo», le suplicó con lágrimas en los ojos. «Las clases me hacen bien. Me ayudan a ser mejor persona, mejor esposa para ti». «Mejor esposa», se burló él con crueldad. «Una mejor esposa no le miente a su marido. Una mejor esposa no trata de avergonzarlo frente a sus socios. Tú eres una desagradecida que no valora todo lo que he hecho por ti». Esa noche, Valentina se durmió llorando en el sofá de la sala, porque Carlos Eduardo le había prohibido dormir en su cama matrimonial. Mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, ella reflexionaba sobre cómo había llegado a este punto. La mujer exitosa y segura de sí misma que había sido, se había convertido en una sombra de sí misma, en alguien que tenía que pedir permiso para estudiar y que era castigada por usar su inteligencia. Pero algo había cambiado en Valentina esa noche. Por primera vez desde que se casó, pudo ver claramente la realidad de su situación. Las clases nocturnas no solo le habían devuelto sus conocimientos profesionales, también le habían devuelto la claridad mental para reconocer que su matrimonio no era el cuento de hadas que había creído que era. Mientras miraba el techo en la oscuridad de la sala, Valentina tomó una decisión que marcaría el resto de su vida. No iba a renunciar a sus clases, no iba a permitir que Carlos Eduardo la redujera a una versión diminuta de sí misma. Y definitivamente no iba a seguir viviendo como una prisionera en su propia casa. Esa noche, sin que Carlos Eduardo lo supiera, Valentina había comenzado a planear su liberación. Y aunque aún no lo sabía, esa sería la primera piedra de un plan que eventualmente dejaría a su esposo completamente mudo de la impresión. Los meses que siguieron a la explosión de Carlos Eduardo fueron como vivir en un campo minado. Valentina caminaba de puntitas por su propia casa, midiendo cada palabra, cada gesto, cada respiración, para evitar detonar otra bomba de ira en su esposo. El hombre, que una vez la había colmado de flores y promesas de amor eterno, se había transformado en un tirano doméstico que encontraba fallas en todo lo que ella hacía. «Mira esta porquería de comida», le gritó Carlos Eduardo una mañana, aventando el plato de huevos rancheros que Valentina había preparado con tanto cariño. Los huevos se estrellaron contra la pared de la cocina, dejando una mancha amarillenta que goteaba lentamente hacia el suelo. «Están demasiado salados»,
¿Acaso ya se te olvidó cómo cocinar? Valentina se quedó inmóvil, viendo los restos de su desayuno escurrirse por la pared. Había probado los huevos antes de servirlos y sabía perfectamente que estaban en su punto de sal. Pero ya había aprendido que contradecir a Carlos Eduardo solo empeoraba las cosas. «Lo siento mucho, mi amor», murmuró mientras se agachaba a recoger los pedazos de plato. «Te voy a preparar otros ahorita mismo». «No tengo tiempo para tus experimentos culinarios», le espetó él, tomando su portafolio y dirigiéndose hacia la puerta. «Me voy a desayunar a un lugar donde sepan cocinar de verdad. Y más te vale que cuando regrese esta casa esté impecable, porque voy a traer a un cliente importante». La puerta se cerró con un portazo que hizo vibrar toda la casa. Valentina se quedó ahí, arrodillada en el suelo de la cocina, recogiendo pedazos de cerámica mientras las lágrimas caían sobre sus manos temblorosas. Cada día era igual. Carlos Eduardo encontraba algo que criticar, algo que estaba mal, algo que justificara sus explosiones de ira. Durante esas semanas, Valentina había intentado por todos los medios posibles salvar su matrimonio. Se levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno perfecto, planchaba las camisas de Carlos Eduardo hasta que quedaran sin una sola arruga, limpiaba la casa de arriba abajo todos los días y se esforzaba por verse impecable cuando él regresaba del trabajo. Había dejado de lado sus clases nocturnas, como él había exigido, y dedicaba cada minuto de su día a tratar de ser la esposa perfecta que él aparentemente quería. Pero nada de lo que hacía era suficiente. Si la comida estaba perfecta, Carlos Eduardo se quejaba de que la casa olía a productos de limpieza. Si la casa estaba impecable, él decía que ella se veía descuidada. Si se arreglaba para él, criticaba que gastara dinero en productos de belleza innecesarios. Era como si hubiera decidido que todo lo que viniera de Valentina estaba mal por principio. Los insultos se volvieron más crueles y más frecuentes. Ya no se limitaba a criticar lo que ella hacía. Ahora atacaba directamente su persona, su inteligencia, su apariencia, su valor como mujer. «Mira nomás», le dijo una tarde mientras ella doblaba la ropa recién lavada. «Mis amigos me preguntan por qué me casé contigo, y la verdad es que yo también me lo estoy preguntando. Antes eras una mujer exitosa, interesante. Ahora solo eres una mantenida que no sirve ni para las tareas más básicas». Valentina sintió como si le hubieran clavado un puñal en el pecho. Ella había dejado su carrera precisamente porque él se lo había pedido. Había sacrificado su independencia económica por construir un hogar con él, y ahora la atacaba precisamente por eso. «Carlos Eduardo», le dijo con voz quebrada, «yo dejé mi trabajo porque tú me lo pediste, porque querías que me dedicara a nuestra familia». «¿Familia?», se rió él con amargura. «¿Cuál familia? Ni siquiera me has dado hijos. ¿Para qué diablos sirves entonces?». Esas palabras fueron como un balde de agua helada. Valentina y Carlos Eduardo habían estado intentando tener hijos durante los últimos 2 años, pero sin éxito. Ella había consultado médicos, se había hecho estudios, había seguido todas las recomendaciones, pero simplemente no había ocurrido. Y ahora él la culpaba a ella, como si fuera su única responsabilidad. Las agresiones verbales de Carlos Eduardo comenzaron a extenderse más allá de las paredes de su hogar. En reuniones familiares, él hacía comentarios sarcásticos sobre la inutilidad de su esposa. Cuando salían con amigos, la minimizaba frente a otros, interrumpía sus conversaciones y la hacía sentir como si fuera una carga que él tenía que soportar. «Disculpen a Valentina», les decía a las visitas con una sonrisa falsa. «Desde que dejó de trabajar, se le ha olvidado cómo mantener una conversación inteligente». Valentina sentía que cada día perdía un pedacito más de sí misma.
La mujer segura y capaz que había sido se desvanecía como arena entre sus dedos, reemplazada por alguien que constantemente se disculpaba por existir. Fue durante esta época de tormento emocional que Valentina comenzó a notar cambios extraños en el comportamiento de su esposo. Carlos Eduardo llegaba más tarde de lo normal, siempre con excusas sobre juntas de última hora o cenas de negocios que no se podían cancelar. Su teléfono, que antes dejaba por cualquier lado, ahora lo cargaba consigo todo el tiempo, incluso al baño. Y cuando sonaba, se alejaba para contestar, hablando en voz baja, como si fuera información ultra secreta. Una noche, Carlos Eduardo llegó a casa pasadas las 11, oliendo a un perfume que definitivamente no era el suyo. Valentina estaba esperándolo despierta, preocupada porque no había contestado ninguna de sus llamadas. ¿Dónde estabas, mi amor?, le preguntó con suavidad, tratando de no sonar acusatoria. Te marqué varias veces y me tenía preocupada. Estaba trabajando, le gritó él, más defensivo de lo normal. Siempre estoy trabajando para mantener esta casa y a ti. ¿O acaso se te olvidó que alguien tiene que pagar las cuentas? Pero había algo diferente en su actitud, una culpabilidad que trataba de ocultar detrás de su agresividad. Valentina lo conocía lo suficientemente bien como para darse cuenta de que algo no estaba bien. Durante las siguientes semanas, las ausencias de Carlos Eduardo se volvieron más frecuentes y sus explicaciones más elaboradas. Tenía viajes de negocios, de fin de semana, juntas urgentes, que duraban hasta muy tarde, y comidas de trabajo que se extendían hasta la madrugada. Cuando Valentina le preguntaba detalles sobre estos compromisos laborales, él se ponía furioso y la acusaba de ser una esposa controladora y desconfiada. «Ahora resulta que necesito pedirte permiso para trabajar», le gritaba. «Estoy harto de tus interrogatorios. Parezco un criminal en mi propia casa». Pero las sospechas de Valentina se confirmaron de la manera más dolorosa posible una tarde de jueves. Había ido al centro comercial a comprar ingredientes para la cena cuando vio el BMW de Carlos Eduardo estacionado en el restaurante italiano donde habían celebrado su primer aniversario de bodas. Su corazón se aceleró, pensando que tal vez era una coincidencia, que tal vez él estaba ahí por trabajo. Valentina se acercó lentamente al restaurante y miró por la ventana. Lo que vio la destrozó completamente. Carlos Eduardo estaba sentado en una mesa íntima, tomado de la mano con una mujer morena, joven, elegante, que se reía coquetamente mientras él le susurraba algo al oído. La forma en que la miraba, la forma en que sonreía, la intimidad entre ellos, era exactamente como había sido con Valentina durante su noviazgo. Valentina se quedó paralizada, viendo cómo su esposo besaba apasionadamente a otra mujer en el mismo lugar donde una vez le había jurado amor eterno a ella. Sintió que las piernas se le aflojaron, que el mundo se tambaleaba a su alrededor, que todo lo que creía saber sobre su vida era una mentira. Regresó a casa como un zombi, sin saber cómo había logrado manejar hasta ahí. Se sentó en la sala, con las bolsas del supermercado aún en las manos, tratando de procesar lo que había visto. Todas las ausencias, todas las excusas, todas las agresiones, todo tenía sentido ahora. Carlos Eduardo tenía una aventura y probablemente la trataba mal para justificar su infidelidad. Cuando él llegó esa noche, actuando como si nada hubiera pasado, Valentina sintió una mezcla de dolor y coraje que nunca había experimentado antes. Había estado destruyéndose, tratando de salvar un matrimonio que él ya había abandonado hacía meses. «¿Cómo estuvo tu día de trabajo, mi amor?», le preguntó Carlos Eduardo con una sonrisa falsa, dándole un beso en la mejilla que a Valentina le quemó como ácido. Valentina lo miró fijamente, buscando en sus ojos algún rastro del hombre del que se había enamorado, alguna señal de culpa o remordimiento. Pero solo vio indiferencia y una frialdad que la hizo sentir como si fuera una extraña en su propia casa. «Estuvo bien», logró responder, decidiendo que no era el momento de confrontarlo.
Necesitaba tiempo para pensar, para decidir qué hacer con esta información devastadora, pero Carlos Eduardo, como si hubiera sentido que algo había cambiado en el ambiente, comenzó a comportarse de manera aún más cruel. Era como si quisiera provocar una pelea, como si buscara una excusa para explotar y justificar su comportamiento. «La cena está fría», le dijo esa noche, aunque acababa de servirla. «Y la pasta está demasiado cocida. Parece que ya ni para cocinar sirves». Valentina, que normalmente se habría disculpado y ofrecido a preparar algo más, esta vez se quedó callada. La imagen de él besando a esa mujer le daba una perspectiva completamente diferente de la situación. No era ella la que había fallado como esposa. Era él quien había decidido buscar en otro lado lo que supuestamente no encontraba en casa. Su silencio pareció molestar a Carlos Eduardo más que cualquier respuesta que hubiera podido dar. «¿Ahora me vas a ignorar?», le preguntó con voz amenazante. «¿Te crees muy importante para responderme?». Valentina levantó la vista y lo miró directamente a los ojos por primera vez en meses. «No te estoy ignorando», le dijo con una calma que la sorprendió a ella misma. «Solo estoy cansada de disculparme por cosas que no son mi culpa». La expresión de Carlos Eduardo cambió inmediatamente. Había algo peligroso en sus ojos, como si la respuesta de Valentina hubiera tocado un nervio muy sensible. «¿Qué quieres decir con eso?», le preguntó levantándose de la mesa. «Quiero decir que ya me cansé de vivir pidiendo perdón por respirar», respondió Valentina, sorprendiéndose de su propia valentía. «He hecho todo lo que me has pedido. He sacrificado todo por este matrimonio y nunca es suficiente para ti». Lo que pasó después fue como si hubiera detonado una bomba nuclear en medio de su comedor. Carlos Eduardo explotó en una furia tan violenta que Valentina temió por su vida. Los gritos, los insultos, las acusaciones se sucedieron como una avalancha de odio y resentimiento que había estado acumulándose durante meses. «Eres una malagradecida», le gritaba mientras caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. «Te di todo, casa, comida, dinero, y así me pagas, siendo una esposa amargada y resentida». «No soy amargada», le gritó Valentina de vuelta, liberando por primera vez toda la frustración que había estado guardando. «Estoy cansada de que me trates como si fuera basura. Estoy cansada de caminar en puntas de pie en mi propia casa». «Esta no es tu casa», le rugió Carlos Eduardo con una crueldad que la dejó sin aliento. «Esta es mi casa, yo la pago, yo trabajo para mantenerla. Tú no eres más que una mantenida que vive de mi dinero». Esas palabras fueron el golpe final. Valentina sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Durante años había creído que estaban construyendo algo juntos, que era su hogar tanto como el de él. Pero para Carlos Eduardo, ella no era más que una empleada doméstica que podía despedir en cualquier momento. La pelea escaló hasta niveles que Valentina nunca había imaginado posibles. Carlos Eduardo la insultó de maneras que jamás pensó que un ser humano podría insultar a otro, mucho menos un esposo a su esposa. Y entonces, en medio de su furia, se le escapó la verdad que Valentina ya conocía, pero que dolía infinitamente más escuchar de sus labios. «Además, ya encontré a alguien que sí me valora», le gritó con una sonrisa cruel. «Alguien que sí sabe ser mujer, alguien que no me da la lata todos los días». El silencio que siguió a esta confesión fue ensordecedor. Valentina se quedó inmóvil, procesando las palabras que acababa de escuchar. Carlos Eduardo se dio cuenta inmediatamente de lo que había dicho, pero en lugar de mostrar arrepentimiento, pareció aliviado de que finalmente hubiera salido la verdad. «Sí», continuó con una crueldad que parecía darle placer. «Llevo meses viéndome con una mujer de verdad, una que me respeta, que me admira, que no me hace la vida imposible como tú». Valentina sintió que se le nublaba la vista. El dolor era tan intenso que le cortaba la respiración. Pero Carlos Eduardo no había terminado de destruirla. «Su nombre es Fernanda», continuó con sadismo evidente.
y es todo lo que tú no eres. Es joven, es hermosa, es exitosa y sobre todo no es una carga como tú. Cada palabra era como un puñal clavándose más profundo en el corazón de Valentina. Pero lo peor estaba por venir. «Y ahora que ya lo sabes», le dijo Carlos Eduardo con una frialdad que la heló hasta los huesos, «vamos a arreglar esta situación de una vez por todas. Mañana por la mañana vas a hacer tus maletas y te vas a largar de mi casa. Ya no te quiero aquí». Valentina sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. No solo había perdido a su esposo, estaba a punto de perder su hogar, su estabilidad, todo lo que había conocido durante los últimos años de su vida. «Carlos Eduardo», le suplicó con voz quebrada, «podemos ir a terapia, podemos intentar solucionarlo. Todos los matrimonios pasan por crisis». «No hay nada que solucionar», la interrumpió él brutalmente. «No te quiero. Ya no siento nada por ti. Quiero el divorcio y quiero que te largues de aquí». Esa noche fue la más larga de la vida de Valentina. Carlos Eduardo se fue de la casa, probablemente a buscar consuelo en los brazos de su amante, dejándola sola con sus pensamientos destructivos y su dolor infinito. Valentina se quedó sentada en el sofá hasta el amanecer, llorando como nunca había llorado en su vida, sintiendo que todo por lo que había luchado se desvanecía como humo. Al día siguiente, Carlos Eduardo cumplió su amenaza de la manera más humillante posible. En lugar de tener una conversación privada sobre los términos de su separación, decidió hacer un espectáculo público que destruyera por completo la dignidad de Valentina. Era sábado por la mañana, y Valentina había comenzado a empacar sus pertenencias con el corazón destrozado, cuando escuchó que Carlos Eduardo llegaba acompañado de voces masculinas. A través de la ventana, vio que había traído a 3 de sus hermanos y a varios de sus amigos, aparentemente para ayudarla a mudarse. Pero lo que siguió no fue ayuda. Fue una humillación pública calculada para destruir cualquier resto de dignidad que le quedara. Carlos Eduardo salió al patio delantero de la casa donde varios vecinos estaban haciendo sus actividades de fin de semana y comenzó a gritar para que todos lo escucharan. «Señores», gritó Carlos Eduardo como si fuera un pregonero, «vengan a ver cómo se ve una mujer que no sabe valorar a su marido». Los vecinos comenzaron a acercarse, atraídos por el escándalo. Valentina, que estaba dentro de la casa, se asomó por la ventana y sintió que se moría de la vergüenza al ver que se estaba formando una multitud. «Mi esposa», continuó Carlos Eduardo con voz teatral, «resulta que no está conforme con todo lo que le he dado. Casa, comida, dinero, respeto, pero no le basta, quiere más». Valentina salió de la casa, desesperada por parar el espectáculo, pero Carlos Eduardo estaba completamente fuera de control. «Aquí tienen a una mujer malagradecida», gritó señalándola frente a todos los vecinos, familiares y amigos que habían venido a presenciar su humillación. «Una que no sabe lo que tiene hasta que lo pierde». «Carlos Eduardo, por favor», le suplicó Valentina, consciente de que todas las miradas estaban clavadas en ella. «No hagas esto. Podemos hablar en privado». «Ya no hay nada de qué hablar», le gritó él con crueldad infinita. «Ya tomé mi decisión, ya no te quiero aquí». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los vecinos, los familiares, todos se quedaron mudos ante la brutalidad de la escena. Valentina sintió que se le cortaba la respiración, que las piernas se le aflojaban, que el mundo se tambaleaba a su alrededor. «Así que haz tus maletas y lárgate de mi casa», continuó Carlos Eduardo, disfrutando claramente del poder que sentía al destruirla públicamente. «Porque a partir de hoy ya no eres bienvenida aquí». Valentina se quedó ahí parada, frente a todos esos ojos que la juzgaban, sintiendo que se moría de humillación. Nunca en su vida había experimentado una vergüenza tan profunda, un dolor tan intenso, una sensación tan completa de estar completamente sola en el mundo.
Con la poca dignidad que le quedaba, Valentina regresó a la casa, terminó de empacar sus pocas pertenencias en 2 maletas y se dirigió hacia la puerta. Cuando salió, Carlos Eduardo estaba esperándola con una sonrisa cruel en los labios. «Espero que hayas aprendido la lección», le dijo en voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. «Que sepas valorar lo que tienes antes de que sea demasiado tarde». Valentina caminó hacia la calle, cargando sus maletas, mientras sentía el peso de todas las miradas clavadas en su espalda. Cada paso que daba la alejaba no solo de la casa donde había vivido, sino de la vida que había conocido, de la mujer que había sido, de todo lo que había creído que era real. Cuando llegó a la esquina, se volteó una última vez hacia la casa donde había sido feliz, donde había soñado con formar una familia, donde había entregado los mejores años de su vida. Carlos Eduardo estaba ahí parado, rodeado de sus amigos y familiares, viéndola irse como si fuera basura que finalmente había logrado sacar de su vida. Esa noche, Valentina se encontró sentada en un cuarto de hotel barato, con sus 2 maletas como únicas posesiones en el mundo. No tenía trabajo, no tenía ahorros propios, no tenía familia cercana en la ciudad y no tenía idea de cómo iba a sobrevivir. Se miró en el espejo del cuartito y no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Era alguien destruida, humillada, sin esperanza. Por primera vez desde que todo había comenzado, Valentina se permitió sentir la magnitud completa de su pérdida. No solo había perdido a su esposo, había perdido 5 años de su vida, su carrera, su independencia, su autoestima, su hogar, y lo peor de todo, se había perdido a sí misma. Mientras lloraba sola en ese cuarto frío y desconocido, Valentina sintió que había tocado fondo. No tenía nada, no era nada, no valía nada. Carlos Eduardo había logrado destruirla completamente, reducirla a una sombra de la mujer que había sido. Y en ese momento, en la oscuridad más profunda de su vida, Valentina creyó que nunca podría levantarse de nuevo. El amanecer del domingo llegó con una luz gris que se filtraba por las cortinas baratas del hotel. Valentina despertó con los ojos hinchados de tanto llorar, el cuerpo entumecido por haber dormido en posición fetal sobre una cama que olía a desinfectante barato. Por un momento, en esa bruma entre el sueño y la vigilia, pensó que todo había sido una pesadilla, pero la realidad la golpeó como un puñetazo cuando vio sus 2 maletas en el rincón del cuarto, mudos testigos de su nueva condición de mujer sin hogar. Se levantó lentamente, cada músculo de su cuerpo protestando por la tensión acumulada. Se dirigió al espejo del baño y se vio reflejada bajo la luz cruel de los tubos fluorescentes. Su rostro estaba demacrado, tenía ojeras profundas y su cabello se veía como si hubiera pasado por un huracán. Pero había algo diferente en sus ojos. Ya no era solo dolor lo que veía en ellos. Había una chispa de algo que no había sentido en años: coraje. Mientras se lavaba la cara con agua fría, Valentina comenzó a recordar fragmentos de los últimos meses que había bloqueado mentalmente durante la crisis. Había algo que Carlos Eduardo no sabía, algo que ella había estado haciendo en secreto mucho antes de que él descubriera sus clases nocturnas. Durante todo el tiempo que él la había estado humillando y degradando, Valentina había estado trabajando silenciosamente en algo que ahora podría ser su salvación. Se sentó en la cama del hotel y cerró los ojos, permitiendo que los recuerdos regresaran con claridad. Recordó esa tarde de hace 8 meses, cuando Carlos Eduardo había llegado del trabajo particularmente agitado y había dejado su portafolio abierto sobre la mesa del comedor mientras iba a darse una ducha. Valentina había estado limpiando cerca cuando vio documentos que le llamaron la atención. Como contadora, tenía ojo entrenado para detectar inconsistencias en los papeles financieros, y algo en esos documentos no cuadraba. En ese momento no le había dado mucha importancia, pero conforme pasaron las semanas y Carlos Eduardo se volvía más agresivo y ausente,
Valentina había comenzado a prestar más atención a los documentos que él ocasionalmente dejaba por la casa. Su formación profesional le permitía entender lo que veía y lo que estaba viendo no le gustaba nada. Carlos Eduardo había estado presumiendo durante años que su empresa constructora era un éxito rotundo, que los contratos gubernamentales llegaban uno tras otro, que las ganancias eran enormes. Pero los documentos que Valentina había logrado ver contaban una historia completamente diferente. Había facturas duplicadas, gastos que no correspondían con los proyectos registrados y movimientos de dinero que parecían diseñados para confundir más que para informar. Durante los meses en que había tomado las clases nocturnas de contabilidad, Valentina no solo había estado refrescando sus conocimientos, había estado aplicando lo que aprendía para analizar las finanzas de la empresa de su esposo. Cada vez que él dejaba documentos por la casa, ella los fotografiaba discretamente con su teléfono. Cada vez que él mencionaba nombres de clientes o proyectos, ella los anotaba mentalmente. Cada vez que escuchaba sus conversaciones telefónicas de negocios, prestaba atención a los detalles que no cuadraban con lo que veía en los papeles. Valentina se dio cuenta de que había estado construyendo, sin saberlo conscientemente, un archivo completo de las actividades comerciales de Carlos Eduardo. Y ahora, sentada en ese cuarto de hotel miserable, se daba cuenta de que tenía en sus manos algo mucho más poderoso de lo que había imaginado. Se levantó con determinación renovada y abrió una de sus maletas. En el fondo, envueltos cuidadosamente en una toalla, estaban los cuadernos donde había estado tomando notas durante sus clases nocturnas. Pero no solo contenían ejercicios académicos, también tenían páginas y páginas de observaciones sobre las inconsistencias financieras que había detectado en los negocios de Carlos Eduardo. Con manos temblorosas pero decididas, Valentina abrió su teléfono y revisó la carpeta donde había estado guardando discretamente las fotografías de documentos. Había más de 200 imágenes, cada una datada y organizada por fecha. Sin darse cuenta, había estado documentando meticulosamente lo que parecía ser una operación de fraude fiscal y lavado de dinero. Durante la siguiente hora, Valentina revisó todo el material que había recopilado. Su ojo profesional comenzó a detectar patrones que antes no había visto con claridad. Carlos Eduardo estaba reportando costos inflados en sus proyectos de construcción, creando empresas fantasma para justificar gastos inexistentes y moviendo dinero a través de cuentas bancarias que no aparecían en sus declaraciones fiscales oficiales. Pero lo más revelador de todo era un documento que había fotografiado hacía apenas 3 semanas. Era un contrato con el gobierno del estado para la construcción de una escuela primaria en una comunidad rural. El contrato estaba firmado por una cantidad de dinero específica, pero en los papeles internos de la empresa, Carlos Eduardo había registrado costos que eran el doble de lo que realmente había gastado. La diferencia se había ido a cuentas personales que él mantenía en secreto. Valentina sintió que se le aceleraba el corazón. Lo que tenía en sus manos no era solo evidencia de infidelidad matrimonial, era evidencia de delitos federales. Carlos Eduardo no solo la había traicionado como esposo, había estado traicionando al gobierno y al pueblo mexicano, robando dinero destinado a proyectos de infraestructura pública. Con esta revelación, algo cambió fundamentalmente en el interior de Valentina. El dolor y la humillación que había estado sintiendo comenzaron a transformarse en algo mucho más poderoso. Una sed de justicia que la llenó de energía como no había sentido en años. Carlos Eduardo había creído que la estaba destruyendo, pero en realidad le había dado las herramientas para destruirlo a él. Valentina salió del hotel esa mañana con un propósito claro. Necesitaba ayuda profesional para manejar la información que tenía y sabía exactamente a quién acudir.
Durante sus años como contadora, había escuchado hablar de licenciada Patricia Mendoza, una abogada especialista en divorcios que tenía fama de ser implacable cuando se trataba de desenmascarar a esposos que ocultaban activos o ingresos durante los procedimientos de divorcio. La oficina de la licenciada Mendoza estaba en una zona elegante de la ciudad, en un edificio de cristal que inspiraba confianza y profesionalismo. Cuando Valentina entró a la recepción, se sintió pequeña e intimidada. Llevaba la misma ropa del día anterior, no tenía cita y probablemente se veía exactamente como lo que era, una mujer desesperada que acababa de ser echada de su casa. «Buenos días», le dijo nerviosamente a la recepcionista, una mujer mayor de aspecto maternal que la miró con compasión evidente. «Me gustaría hablar con la licenciada Mendoza, por favor. Es urgente». La recepcionista la evaluó con ojos experimentados que habían visto a cientos de mujeres en situaciones similares. «¿Tiene cita, señora?» «No, pero tengo información sobre un caso de fraude fiscal que creo que le va a interesar mucho». Algo en el tono de voz de Valentina, o tal vez en la desesperación controlada que emanaba de ella, hizo que la recepcionista tomara el teléfono interno. «Licenciada», dijo después de marcar, «hay una señora aquí que dice tener información sobre fraude fiscal. Dice que es urgente». «Sí, licenciada, se la paso inmediatamente». 5 minutos después, Valentina estaba sentada frente a Patricia Mendoza, una mujer de unos 50 años, cabello plateado perfectamente peinado, traje sastre impecable y una mirada que podía leer a las personas como si fueran libros abiertos. «Cuénteme su historia, señora López», le dijo la abogada después de que Valentina se presentara, «y no se guarde nada. En mi experiencia, los detalles que las mujeres consideran vergonzosos o insignificantes suelen ser exactamente lo que necesitamos para ganar un caso». Valentina comenzó a contar su historia desde el principio, pero cuando llegó a la parte sobre los documentos que había fotografiado, la licenciada Mendoza se inclinó hacia adelante con interés evidente. «¿Me está diciendo que tiene documentación fotográfica de las irregularidades financieras de su esposo?» «Sí, licenciada. Más de 200 fotografías, organizadas por fecha, con anotaciones sobre las inconsistencias que detecté». La abogada sonrió por primera vez desde que había comenzado la conversación. «Señora López, ¿está consciente de que lo que acaba de describirme podría ser evidencia de delitos federales?» «Sí, licenciada, por eso estoy aquí». Patricia Mendoza se recostó en su silla y estudió a Valentina con nueva apreciación. «En mis 20 años de carrera he visto muchas mujeres que llegan aquí destruidas por sus esposos, pero pocas llegan con documentación que podría mandar a esos esposos a la cárcel federal. Usted, señora López, no es una víctima común». Durante las siguientes 2 horas, Valentina mostró a la licenciada Mendoza todo el material que había recopilado. La abogada revisó cada fotografía, cada anotación, cada detalle con la precisión de un cirujano. Al final, se quitó los lentes y miró a Valentina con respeto evidente. «Señora López, lo que usted tiene aquí es un caso federal de fraude, evasión fiscal y posiblemente lavado de dinero. Pero para proceder, necesitamos que una contadora forense analice todo este material y prepare un reporte oficial. ¿Conoce a alguien?» «Conozco a la mejor. Se llama Elena Vázquez y es una contadora forense que se especializa en desenmascarar esquemas de fraude corporativo. Es cara, pero con la evidencia que usted tiene, estoy segura de que podemos conseguir que el gobierno federal cubra sus honorarios cuando presenten los cargos». Esa misma tarde, Valentina se encontraba en otra oficina elegante, esta vez frente a Elena Vázquez, una mujer joven de no más de 35 años, pero con una reputación formidable en el campo de la contabilidad forense. Elena tenía cabello corto,
lentes modernos y una energía que recordaba a Valentina de sí misma cuando era una contadora activa. «Lo que me está mostrando es impresionante», le dijo Elena después de revisar una muestra del material de Valentina. Su esposo ha creado una red compleja de empresas fantasma y cuentas ocultas, pero usted, sin darse cuenta, ha documentado todo el esquema. ¿Qué tan grave es lo que ha estado haciendo? Elena la miró con seriedad. «Señora López, su esposo le ha robado al gobierno federal probablemente más de 10 millones de pesos en los últimos 3 años. Esto no es solo divorcio, esto es crimen organizado». Durante los siguientes días, Valentina trabajó intensivamente con Elena y Patricia para organizar y analizar toda la evidencia que había recopilado. Descubrieron que Carlos Eduardo tenía al menos 5 cuentas bancarias que no había declarado, 3 empresas fantasma registradas con direcciones falsas y había estado inflando costos en proyectos gubernamentales de manera sistemática durante años. Pero lo más revelador de todo fue cuando Elena logró rastrear algunas de las transacciones bancarias que aparecían en los documentos de Valentina. Carlos Eduardo no solo había estado robando dinero del gobierno, también había estado lavando dinero para otros contratistas corruptos, sirviendo como intermediario en una red de corrupción que involucraba a funcionarios públicos de alto nivel. «Señora López», le dijo Patricia Mendoza una semana después de haber comenzado la investigación, «su esposo no solo va a perder todo en el divorcio, va a ir a la cárcel federal por mucho tiempo». Pero Valentina no se conformaba solo con que Carlos Eduardo fuera castigado. Quería que enfrentara las consecuencias de sus actos de la misma manera pública y humillante en que él la había expuesto a ella. Junto con sus nuevas aliadas, comenzó a desarrollar un plan que no solo lo pondría tras las rejas, sino que también expondría su hipocresía y sus mentiras frente a las mismas personas que habían presenciado su humillación. Elena había descubierto que Carlos Eduardo tenía planeado firmar un nuevo contrato gubernamental importante el próximo viernes, un proyecto de construcción de infraestructura que valía más de 50 millones de pesos. Era el tipo de contrato que él había estado esperando durante años, el que finalmente lo establecería como uno de los contratistas más importantes del Estado. «Aquí está nuestro momento», le dijo Patricia a Valentina. «Vamos a dejar que firme el contrato y luego vamos a presentar toda la evidencia simultáneamente a la Procuraduría General de la República, al Servicio de Administración Tributaria y a la prensa. Lo vamos a atrapar en el momento de su mayor triunfo». Durante esa semana, Valentina se sintió como si hubiera despertado de un sueño de años. La mujer insegura y sometida que había sido, estaba siendo reemplazada por alguien que reconocía de su pasado, la contadora competente, inteligente y determinada que había sido antes de casarse. Cada día que pasaba preparando el caso contra Carlos Eduardo, se sentía más fuerte, más segura, más ella misma. Elena le había enseñado a organizar la evidencia de manera que cualquier juez o fiscal pudiera entenderla fácilmente. Patricia la había instruido sobre sus derechos legales y sobre cómo presentar su testimonio de manera efectiva. Pero más importante que todo eso, ambas mujeres le habían devuelto algo que había perdido completamente: la confianza en su propio valor y capacidad. «Valentina», le dijo Elena una tarde mientras organizaban los últimos documentos, «quiero que sepa algo. Lo que usted logró hacer, documentar este nivel de fraude sin entrenamiento formal en investigación forense, es extraordinario. Usted tiene un talento natural para esto». «¿De verdad lo cree?» «Lo sé. De hecho, cuando todo esto termine, me gustaría ofrecerle trabajo en mi firma. Necesitamos investigadores con su ojo para los detalles y su comprensión intuitiva de los patrones financieros». Valentina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero esta vez no eran de dolor, sino de gratitud y esperanza. Por primera vez en años, alguien valoraba su inteligencia y sus habilidades profesionales.
Por primera vez en años, tenía una visión de futuro que no dependía de la aprobación o el sustento de un hombre. El jueves por la noche, un día antes de que Carlos Eduardo firmara su gran contrato, Valentina se encontraba en su nuevo apartamento pequeño, pero digno, que había alquilado con un préstamo que Patricia le había ayudado a conseguir. Estaba rodeada de cajas de documentos, fotografías, análisis forenses y reportes legales. Todo estaba listo para el día siguiente. Se miró en el espejo de su nuevo hogar y vio a una mujer completamente diferente de la que había sido echada de casa una semana antes. Sus ojos brillaban con determinación, su postura era erguida y segura, y por primera vez en años se sentía orgullosa de quién era y de lo que había logrado. Tomó su teléfono y revisó los contactos hasta encontrar el número de Carlos Eduardo. Por un momento sintió la tentación de llamarlo, de advertirle sobre lo que estaba por venir. Pero luego recordó la humillación pública que él le había hecho pasar, la crueldad con que la había tratado, la frialdad con que había destruido años de su vida. En lugar de llamarlo, escribió un mensaje de texto simple. Mañana vas a entender lo que se siente ser humillado públicamente. Que tengas dulces sueños. No envió el mensaje. No necesitaba advertirle. Mañana, Carlos Eduardo González iba a descubrir que la mujer que había creído destruir no solo había sobrevivido a su ataque, sino que había usado el tiempo que él creía que estaba perdiendo para preparar su propia destrucción total. Valentina apagó la luz de su apartamento y se fue a dormir tranquila por primera vez en años. Mañana comenzaría el resto de su vida y Carlos Eduardo finalmente pagaría por todo el daño que había causado, no solo a ella, sino a todas las personas que habían sido afectadas por su corrupción y sus mentiras. El plan estaba listo, la evidencia era incontrovertible, los aliados estaban en posición. Todo lo que faltaba era ejecutar la jugada maestra que Carlos Eduardo nunca vería venir. Capítulo 4. La victoria devastadora. El viernes amaneció con un cielo despejado que parecía presagiar el día perfecto para la ejecución del plan más importante de la vida de Valentina. A las 6 de la mañana ya estaba despierta, duchada y vestida con el traje sastre azul marino que había comprado especialmente para esta ocasión. Era el primer traje profesional que se ponía en años, y al verse en el espejo, sintió como si se hubiera reencontrado con una versión perdida de sí misma. Patricia Mendoza la había citado en su oficina a las 7 de la mañana para repasar los últimos detalles del plan. Cuando Valentina llegó, encontró que Elena Vázquez ya estaba ahí, rodeada de carpetas perfectamente organizadas y con una laptop abierta donde tenía desplegados gráficos y análisis que resumían años de fraude sistemático. «Buenos días, Valentina», la saludó Patricia con una sonrisa que mezclaba profesionalismo con satisfacción personal. «¿Lista para hacer historia?» «Más que lista», respondió Valentina con una seguridad en la voz que ella misma se sorprendió de poseer. «¿Están todos los contactos confirmados?» Elena levantó la vista de su laptop y asintió. «El fiscal de delitos federales, el representante del SAT y los periodistas de investigación del Periódico Nacional estarán en posición a las 11 de la mañana. Carlos Eduardo firma su contrato a las 10:30 y para las 12 del día toda la información estará siendo divulgada simultáneamente». Durante la siguiente hora, las tres mujeres repasaron cada detalle del plan con la precisión de generales preparando una batalla decisiva. Habían coordinado todo de manera que Carlos Eduardo no solo perdiera su libertad y sus bienes mal habidos, sino que lo hiciera de la manera más pública y humillante posible, exactamente como él había hecho con Valentina. «Recuerda», le dijo Patricia mientras organizaban los últimos documentos, «cuando llegue el momento de tu declaración, mantén la calma. Eres la víctima, pero también eres la heroína de esta historia.
Has destapado una red de corrupción que ha estado robando dinero de escuelas, hospitales y obras públicas que beneficiarían a millones de mexicanos. A las 9 de la mañana, Valentina se dirigió hacia las oficinas gubernamentales donde Carlos Eduardo estaría firmando su gran contrato. Pero ella no iba como la esposa sumisa que había sido. Iba como la contadora forense certificada que Elena la había ayudado a convertirse durante esa semana intensa de preparación. Y como la denunciante principal en el caso de fraude más grande que el Estado había visto en años. El edificio gubernamental era una estructura imponente de mármol y cristal donde se manejaban contratos de miles de millones de pesos. Valentina entró por la entrada principal con paso firme, cargando un maletín de cuero que contenía copias de toda la evidencia que había recopilado. Ya no era la mujer que caminaba en puntas de pie para no molestar a nadie. Era una profesional con una misión importante. A las 10:15 de la mañana, Valentina se posicionó discretamente en el área de recepción del piso donde se realizaría la firma del contrato. Desde ahí, podía ver la sala de juntas de cristal donde Carlos Eduardo estaba reunido con funcionarios gubernamentales de alto nivel, todos sonriendo y felicitándose mutuamente por lo que creían que sería un negocio muy lucrativo. Carlos Eduardo se veía radiante. Llevaba su mejor traje, una corbata roja que siempre se ponía para las ocasiones especiales. Y esa sonrisa de superioridad que Valentina conocía tan bien. Estaba gesticulando animadamente, probablemente contando alguna de sus historias exageradas sobre el éxito de su empresa, sin tener la menor idea de que su mundo estaba a punto de colapsar completamente. A las 10:30 en punto, Valentina vio cómo Carlos Eduardo firmaba el contrato con una flourish teatral. Estrechaba las manos de todos los presentes y posaba para fotografías oficiales que aparecerían en los periódicos como evidencia de su aparente éxito empresarial. Por un momento, Valentina sintió una pizca de lástima por él, recordando al hombre del que se había enamorado años atrás. Pero luego recordó la humillación pública que él le había hecho pasar, y esa lástima se evaporó completamente. En el momento exacto en que Carlos Eduardo salía de la sala de juntas, radiante de satisfacción, Valentina recibió un mensaje de texto de Patricia. «Es hora. Los federales están en camino». Valentina se acercó a Carlos Eduardo con paso decidido. Él la vio venir y su expresión de triunfo se transformó inmediatamente en una de sorpresa y molestia. «¿Qué diablos haces aquí, Valentina?», le preguntó en voz baja, claramente mortificado de que ella apareciera en el momento de su gran triunfo profesional. «Te dije que no quería volver a verte. Vine a felicitarte por tu nuevo contrato», le dijo Valentina con una calma que lo desarmó completamente. 50 millones de pesos es mucho dinero. Espero que sepas manejarlo mejor que los contratos anteriores. Carlos Eduardo la miró con confusión y algo de alarma. Había algo diferente en Valentina, algo en su tono de voz y en su postura que no reconocía. Esta no era la mujer derrotada que había echado de su casa una semana atrás. «No sé de qué hablas», le dijo nerviosamente, «y ahora vete, que tengo cosas importantes que hacer». «Oh, yo también tengo cosas importantes que hacer», respondió Valentina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «De hecho, en unos minutos va a llegar gente muy interesante a hablar contigo sobre esas cosas importantes». Antes de que Carlos Eduardo pudiera responder, el elevador se abrió y salieron 3 hombres de traje oscuro con identificaciones federales colgando del cuello. Detrás de ellos venían 2 agentes del SAT y, para sorpresa adicional de Carlos Eduardo, un equipo de periodistas con cámaras y grabadoras. «¿Carlos Eduardo González?», preguntó el agente federal que venía al frente. «Sí, soy yo», respondió Carlos Eduardo, claramente nervioso, pero tratando de mantener su compostura. «¿En qué puedo ayudarlos? Somos de la Procuraduría General de la República».
Necesitamos hablar con usted sobre irregularidades financieras en sus contratos gubernamentales de los últimos 3 años. Valentina vio cómo el rostro de Carlos Eduardo se descomponía lentamente mientras procesaba las palabras del agente. Sus ojos se movían frenéticamente entre los federales, los periodistas y finalmente se fijaron en ella con una expresión de horror creciente. «¿Tú?», le susurró con voz entrecortada. «¿Tú hiciste esto? Yo solo les proporcioné la información que tú mismo dejaste por toda la casa durante años», respondió Valentina con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con la desesperación creciente de su esposo. «Al parecer, no solo eres mal esposo, también eres muy descuidado con tus delitos». El agente federal se acercó más a Carlos Eduardo. «Señor González, tenemos evidencia fotográfica de documentos que muestran facturas infladas, empresas fantasma y movimientos de dinero no declarados. También tenemos análisis forense que indica evasión fiscal sistemática por más de 10 millones de pesos». Carlos Eduardo se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Sus ojos se llenaron de pánico mientras se daba cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo. Eso es imposible», balbuceó. «Yo no... Mi contabilidad está en orden». «Su contabilidad oficial, tal vez», intervino Elena Vázquez, que acababa de llegar y se unió al grupo. «Pero tenemos documentación de sus cuentas ocultas, sus empresas fantasma y sus transacciones no declaradas. Todo fotografiado y analizado por expertos forenses». «¿Fotografiado?». Carlos Eduardo miró a Valentina con horror creciente. «¿Cuándo? ¿Cómo? Durante todos esos meses en que me tenías limpiando tu casa como una sirvienta», respondió Valentina con una frialdad que hizo que varios de los presentes sintieran escalofríos. «Mientras tú creías que yo no servía para nada más que lavar tus platos, yo estaba documentando cada uno de tus crímenes». Uno de los periodistas se acercó con su grabadora. «Señora González, ¿es cierto que usted descubrió esta red de corrupción mientras era víctima de abuso doméstico por parte de su esposo?». Valentina se irguió con dignidad y habló con voz clara y firme. «Mi esposo no solo me maltrataba emocionalmente en privado, sino que me humilló públicamente hace una semana, echándome de mi hogar frente a vecinos y familiares. Lo que él no sabía es que durante meses yo había estado documentando sus actividades ilegales. Su crueldad hacia mí me dio la motivación para asegurarme de que enfrentara las consecuencias de todos sus actos». Carlos Eduardo la miraba con una expresión de shock absoluto, como si no pudiera creer que la mujer sumisa que había dominado durante años hubiera sido capaz de orquestar su destrucción. «Valentina», le suplicó con voz desesperada, «podemos arreglar esto, podemos hablar en privado». «El tiempo de hablar en privado se acabó cuando me echaste de casa como si fuera basura», le respondió Valentina con firmeza. «Ahora vas a rendir cuentas públicamente, exactamente como me hiciste rendir cuentas a mí frente a todos». El agente federal se dirigió a Carlos Eduardo con autoridad. «Señor González, queda arrestado por fraude fiscal, lavado de dinero y corrupción en contratos gubernamentales. Tiene derecho a permanecer callado». Mientras el agente leía sus derechos, Carlos Eduardo se desplomó en una silla cercana, completamente abrumado por la realidad de su situación. Los periodistas documentaban cada momento, cada expresión de horror y desesperación que cruzaba por su rostro. «Señora López», le dijo uno de los reporteros, «¿cómo se siente al saber que su valentía ha destapado una red de corrupción que ha robado millones de pesos destinados a obras públicas?» Valentina reflexionó por un momento antes de responder. «Me siento orgullosa de haber usado mi dolor para proteger a otros mexicanos que estaban siendo robados sin saberlo. Carlos Eduardo no solo me robó años de mi vida, le estaba robando recursos a escuelas, hospitales y obras de infraestructura que beneficiarían a millones de personas. Que enfrente las consecuencias de todos sus robos, no solo el que me hizo a mí».
En ese momento llegó Patricia Mendoza, acompañada de más agentes federales que cargaban órdenes de cateo para todas las propiedades y cuentas bancarias de Carlos Eduardo. «Señor González», le dijo Patricia con satisfacción profesional evidente, «también le informo que su esposa está presentando demanda de divorcio con causa justificada. Dado que sus bienes fueron adquiridos con dinero robado, serán confiscados por el gobierno federal después de que se complete el proceso legal». Carlos Eduardo levantó la vista hacia Valentina con ojos llenos de lágrimas de desesperación. «Valentina, por favor», le suplicó con voz quebrada, «yo te amo. Cometí errores, pero podemos solucionarlo. No hagas esto». Valentina lo miró con una calma que contrastaba dramáticamente con su desesperación. «Ahora me amas cuando ya es demasiado tarde, cuando me estabas humillando y maltratando, cuando me echabas de casa frente a todo el mundo, cuando me gritabas que no servía para nada. En esos momentos no me amabas, y ahora que descubriste que sí servía para algo, que servía para mandarte a la cárcel, vienes a decirme que me amas». Se inclinó hacia él para que solo él pudiera escuchar sus siguientes palabras. «Lo que hice te va a dejar mudo para siempre, tal como me dejaste a mí cuando me humillaste públicamente. La diferencia es que yo me recuperé de tu humillación, pero tú nunca te vas a recuperar de la mía». Los agentes federales comenzaron a escoltar a Carlos Eduardo hacia el elevador. Los periodistas lo siguieron, documentando cada paso de su caída en desgracia. Mientras las puertas del elevador se cerraban, Valentina pudo ver su rostro una última vez. Era la imagen de un hombre completamente destruido, que finalmente entendía que había subestimado gravemente a la mujer que creía haber quebrado. Una hora después, mientras Carlos Eduardo era procesado en las oficinas federales, Valentina se encontraba en una conferencia de prensa improvisada donde los medios de comunicación la habían proclamado como la heroína ciudadana que había destapado uno de los casos de corrupción más importantes del año. «Señora López», le preguntó una reportera de televisión, «¿qué planes tiene ahora que ha recuperado su libertad?». Valentina sonrió con una confianza que no había sentido en años. «Elena Vázquez me ha ofrecido trabajo en su firma de contabilidad forense. Voy a especializarme en detectar fraude corporativo y gubernamental. Al parecer, tengo talento para descubrir cuando alguien está robando». ¿Y qué le diría a otras mujeres que están viviendo situaciones de abuso doméstico? Valentina pensó cuidadosamente su respuesta. Les diría que nunca permitan que nadie las convenza de que no valen nada, que documenten todo, que se preparen en secreto si es necesario y que recuerden que el conocimiento es poder. Los hombres que nos maltratan creen que somos débiles, pero esa es su mayor error. Cuando una mujer decide defenderse, puede ser más letal que cualquier arma. 6 meses después, Valentina estaba sentada en su propia oficina en el centro de la ciudad. El letrero en la puerta decía: «Valentina López y Asociados, Investigación Financiera Forense». Había abierto su propio despacho después de trabajar con Elena durante los primeros meses y ya tenía una lista de espera de clientes que necesitaban sus servicios. Su oficina tenía ventanas del piso al techo que daban vista a toda la ciudad. En la pared colgaba su título de contadora pública, que había recuperado y enmarcado como símbolo de su renacimiento profesional. En su escritorio tenía una fotografía de ella recibiendo un reconocimiento del gobierno federal por su contribución a la lucha contra la corrupción. Elena Vázquez entró a su oficina esa tarde con una sonrisa en los labios. «Tenemos otro caso grande», le dijo colocando una carpeta en su escritorio. «Una mujer que sospecha que su esposo está desviando fondos de su organización sin fines de lucro. Dice que quiere contratarte específicamente porque leyó sobre tu caso en los periódicos». Valentina abrió la carpeta y comenzó a revisar los documentos preliminares. «Dile que acepto el caso». Y Elena
Gracias por creer en mí cuando ni yo misma creía en mí. No tienes nada que agradecer. Tú salvaste a este país de perder millones de pesos en corrupción y ahora estás ayudando a otras mujeres a defenderse de hombres que creen que pueden abusar de ellas sin consecuencias. Esa noche, mientras Valentina cerraba su oficina, recibió una llamada de Patricia Mendoza. Valentina, tengo noticias sobre Carlos Eduardo. Dime. Fue sentenciado a 15 años de prisión federal. Todos sus bienes fueron confiscados y el dinero recuperado se destinará a completar los proyectos de infraestructura que él había estado saboteando. También perdió todos sus contratos gubernamentales y su empresa fue clausurada permanentemente. Valentina sintió una satisfacción profunda, no por venganza, sino por justicia. ¿Y Fernanda? Su querida amante. Al parecer, cuando se enteró de que Carlos Eduardo había perdido todo su dinero y que iba a la cárcel, desapareció inmediatamente. Nunca más volvió a saber de ella. Valentina sonrió con ironía. Carlos Eduardo había destruido su matrimonio por una mujer que solo estaba interesada en su dinero, y cuando perdió ese dinero, perdió también a su amante. La justicia poética de la situación no se le escapaba. Esa noche, Valentina regresó a su apartamento, que ya había convertido en un hogar verdadero, lleno de plantas, libros de contabilidad y fotografías de sus logros profesionales. Se miró en el espejo y vio a una mujer completamente transformada, segura, exitosa, independiente y libre. Tomó su teléfono y escribió en sus redes sociales: a veces la vida te derriba para enseñarte qué tan fuerte realmente eres. A veces las personas que tratan de destruirte terminan siendo las que te dan las herramientas para tu mayor triunfo. Gracias a todos los que creyeron en mí cuando yo no creía en mí misma. Al día siguiente, Valentina despertó en su cama, en su hogar, en su vida que había construido con su propio esfuerzo y talento. Ya no era la mujer que caminaba en puntas de pie para no molestar a nadie. Era una mujer que había transformado su dolor en poder, su humillación en triunfo y su aparente derrota en la victoria más satisfactoria de su vida. Carlos Eduardo había creído que la estaba destruyendo cuando la echó de casa, pero en realidad le había dado el regalo más grande de su vida, la oportunidad de descubrir quién realmente era cuando nadie más creía en ella. Y esa mujer resultó ser mucho más poderosa de lo que cualquiera, incluyendo ella misma, había imaginado jamás. La historia de Valentina López se convirtió en inspiración para miles de mujeres que enfrentaban situaciones similares. Su caso fue estudiado en universidades como ejemplo de cómo el conocimiento y la preparación pueden transformar a una víctima en una heroína. Y cada vez que una mujer maltratada tomaba la decisión de defenderse, recordaba la historia de la contadora que usó su inteligencia para mandar a su abusador a la cárcel. Carlos Eduardo González había quedado completamente mudo, exactamente como Valentina había prometido. Pero ella había encontrado su voz, y esa voz ahora resonaba como un grito de libertad para todas las mujeres que se negaban a ser silenciadas. Reflexión inspiradora. La historia de Valentina López nos enseña una de las lecciones más poderosas sobre la transformación humana, que nuestros momentos más oscuros pueden convertirse en la semilla de nuestra mayor fortaleza. Cuando Carlos Eduardo la humilló públicamente y la echó de casa, creyó que la estaba destruyendo para siempre. Lo que él no entendió es que estaba liberando a una mujer que había mantenido encadenada durante años. Valentina nos demuestra que el verdadero poder no está en dominar a otros, sino en conocerse a uno mismo. Mientras su esposo la menospreciaba y la hacía sentir inútil, ella silenciosamente se estaba preparando, estudiando, documentando, creciendo. Su aparente sumisión era en realidad una estrategia de supervivencia que la llevó a acumular las herramientas necesarias para su liberación.
La lección más profunda de esta historia es que nunca debemos permitir que otros definan nuestro valor. Valentina había sido una contadora exitosa antes de casarse, pero permitió que Carlos Eduardo la convenciera de que su único valor estaba en servirlo a él. Cuando finalmente recuperó la confianza en sus propias habilidades, descubrió que no solo podía defenderse, sino que podía proteger a toda una sociedad de la corrupción de su esposo. Esta historia nos recuerda que el conocimiento es la forma más efectiva de empoderamiento. Cada clase nocturna que Valentina tomó en secreto, cada documento que fotografió discretamente, cada análisis que hizo usando sus habilidades profesionales, se convirtió en un arma de liberación. No necesitó violencia ni venganza. Usó su inteligencia y su preparación para que la justicia siguiera su curso natural. Valentina también nos enseña sobre la importancia de buscar aliados. Cuando se sintió perdida y sola, tuvo la sabiduría de buscar ayuda profesional. Patricia Mendoza y Elena Vázquez no solo la ayudaron legalmente, sino que le devolvieron la confianza en su propio valor profesional. Esto nos muestra que pedir ayuda no es señal de debilidad, sino de inteligencia estratégica. La transformación de Valentina de víctima a heroína nos inspira a todas las personas que han enfrentado abuso, menosprecio o humillación. Su historia prueba que cuando alguien trata de aplastarnos, pueden estar inadvertidamente dándonos la motivación y las herramientas para elevarnos más alto de lo que jamás hubiéramos imaginado. Finalmente, la historia nos enseña que la verdadera victoria no está en la venganza, sino en la reconstrucción. Valentina no se conformó con destruir a Carlos Eduardo. Construyó una nueva vida, una nueva carrera y una nueva identidad basada en sus propias fortalezas. Se convirtió en inspiración para otras mujeres y en una fuerza positiva para la sociedad. Carlos Eduardo creyó que tenía todo el poder en esa relación, pero descubrió demasiado tarde que había subestimado completamente a la mujer que tenía a su lado. Su arrogancia y crueldad se convirtieron en las semillas de su propia destrucción, mientras que la aparente debilidad de Valentina se reveló como una fortaleza inquebrantable que estaba esperando el momento perfecto para manifestarse. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.